La Escuela Federal de Formación Judicial les da la más cordial bienvenida al tercer día de actividades del encuentro académico 47 años formando a las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación, un legado de excelencia, un presente de evolución y un futuro con visión nacional. Agradecemos la presencia de las personas servidoras públicas que nos acompañan en este encuentro académico y a quienes nos siguen a través de las extensiones regionales de la Escuela Judicial. Damos inicio a la octava mesa de este encuentro titulada Alianza Nacional de Escuelas Judiciales, Práctica, Experiencia y Colaboración para la Integración de una Agenda Nacional. Para su desarrollo, tiene el uso de la palabra el moderador de este diálogo, el maestro José Antonio Morales Yáñez, secretario técnico de Implementación de Reformas y Modernización del Poder Judicial de la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Qué bueno verlas y verlos a todos en este cierre ya de nuestro encuentro, entre escuelas judiciales, entre amigos, pero sobre todo para celebrar la Escuela Federal de Formación Judicial. Agradezco enormemente a la doctora Josefina Cortés por la oportunidad de estar en esta mesa, porque además del reto de hacerles saber varias cosas, pues está finalmente también el reto de reunirnos con las personas que nos acompañan de distintos estados de la República Mexicana para exponer justamente todas sus experiencias en la formación y en la capacitación. Bien, pues voy a presentar a los integrantes de esta mesa y quiero hacerlo de una manera diferente. Todos y cada uno de los que integran el panel son verdaderamente personas de gran prestigio, con gran interés en la formación y en la capacitación, y tienen un gran currículum, pero yo les pedí a todos y cada uno de ellos que me pudieran decir en un párrafo cómo presentarlos. Y en ese cómo presentarlos les dije, a ver, en toda tu literal carrera como directora de escuela judicial, platícame en un párrafo uno de tus mayores logros. Y entonces así los voy a presentar. Voy a presentar en primer término a la maestra Janet Flor Morales Delgado, directora de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y a la maestra y en su gestión se le debe haber logrado la capacitación de 530 municipios y sensibilizado a los jueces en materia de perspectiva de género para la infancia. Y en este momento dice, estamos cerrando la capacitación para la certificación de mediadores del Poder Judicial. Bienvenida. Presento ahora al maestro Jesús Ignacio Escobedo Correa, director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y a él se le debe y a su gestión la creación de la vinculación con el sector público, académico y social. Dice que uno de los mayores aciertos es sacar adelante los temas del proyecto de fortalecer el aspecto académico y administrativo de los posgrados. Se ha logrado incrementar el número de capacitaciones al diversificar modalidades, impulsar proyectos editoriales propios, elaboración de materiales audiovisuales de difusión jurídica. Bienvenido, Nacho. Y ahora les presento a el decano de la Alianza Nacional de Escuelas Judiciales, y ahora les voy a contar por qué. Él es el doctor Raúl Carrillo del Mudo, director de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, y por qué no, en sus ratos libres, es el secretario general de la Red de Escuelas Judiciales de los Estados de la República Mexicana, REGEM. ¿Por qué decano? Porque tiene, y cumplió hace poquito, creo que 3 días o 4 días, ¿no? Una semana, 20 años a cargo de la dirección de la Escuela Judicial del Estado de Zacatecas. Bravo, amigo. Qué padre. Y bueno, él me dijo que lo más importante ha sido ver crecer a la Escuela Judicial como la instancia en donde se forman, capacitan y especializan todo el personal del Poder Judicial. Lograr 22 REBOEs de especialidad, maestría y doctorado, y participado en la creación de la REGEM e impulsado para formar parte, la REGEM, de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. También un gran logro. Pues muchas gracias, bienvenida y bienvenidos a los dos. Bien, pues tengo la encomienda de platicarles en esta mesa rápidamente, porque tenemos poquito tiempo. ¿De qué va? Bueno, cuando la doctora Josefina nos platicó de los 3 pilares, ¿no?, que le dan fundamento a la Escuela Federal de Formación Judicial, uno de ellos es la capacitación. Pero cuando nosotros hablamos de la capacitación, hay que
hay que diversificar la capacitación también para entender qué se hace en eso llamado capacitación. Y entonces, si tú te preguntas qué se hace en la capacitación, yo diría que 3 cosas. La primera tiene que ver con la formación, ¿cierto? Capacitar es formar, y esta formación implica todos estos programas académicos que tienden a literal, otorgar a estas personas que desean ingresar a una determinada categoría de carrera judicial, o ya no de carrera judicial, ¿no? Pero ingresar a ella y entonces, bueno, formas en habilidades, en destrezas, en conocimientos, en actitudes. Ya está entonces en la vertiente de la formación. Después está la vertiente de la capacitación específica, diría yo, que está todo cúmulo de cursos, talleres, seminarios que implican la profesionalización en una determinada materia. Pero otra de las aristas de la capacitación tiene que ver con la formación de las y los operadores jurídicos, miembros del Poder Judicial de la Federación e interesados en entrar en la actualización. Y entonces capacitar también es actualizar. Y de ahí, de este mandato propio de la Escuela de Capacitar desde la vertiente de actualización, pues surge el área en la que me encargo de estar trabajando todos los días. Esta área de implementación de reformas, pues tiene que ver con eso, con estar al día y poner al día a todas y todos los operadores jurídicos en todos los procesos de reforma significativos que impactan al Poder Judicial de la Federación. Y entonces me atrevo, bueno, quiero comentarles en este periodo qué significa esto de capacitar, actualizar en la implementación de las reformas. En este periodo del 2023 al 2025 quiero compartirles estos datos. Hemos estado presentes, por supuesto, en la implementación de la reforma en materia de justicia laboral. Y entonces en este periodo, ni nada más ni nada menos hemos capacitado a más de 57,000 personas. En materia de la consolidación en justicia penal, hemos capacitado, actualizado a más de 13,600 personas. Ahora que vienen estas nuevas reformas, tienen muy poquito tiempo en materia de justicia civil y familiar, más de 27,000 personas. En mecanismos alternativos de solución de controversias, llevamos poquitas, pero muy significativas. 140 personas, entre las cuales estamos contando con un grupo de más de 100 personas titulares en retiro y en activo del Poder Judicial de la Federación. Y además, ¿por qué no? También nos metemos a las reformas fiscales y entonces en este periodo también hemos capacitado más de 3,500 personas. Si hacemos una suma en todas estas personas beneficiadas de la capacitación y actualización impulsada por la Escuela Federal de Formación Judicial, pues estamos diciendo que en este periodo se han capacitado a más de 100,640 personas. Y este logro se debe gracias al gran equipo que tengo, a quien le reconozco todo el trabajo y todo el impulso que han tenido durante todo este periodo. Memo, muchas gracias. Mariela, muchas gracias. Beto, muchas gracias. Somos un gran equipo, pero no porque seamos tantos. Somos un gran equipo porque la verdad es que le hemos echado muchas ganas para poder llevar a la capacitación. ¿Por qué les digo de todo esto? No por un tema de autocebollarme. No, es para que se entienda el impulso que tiene la capacitación como eje rector también de la Escuela Federal de Formación Judicial en su vertiente de actualización. Bien, ¿y por qué saco a razón en esta mesa el tema de las reformas? Porque justamente otra de las reformas que impacta en la capacitación y en la formación tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Y es por ello que no es posible y no va a ser posible pensar en llevar a cabo este propósito institucional en toda la República Mexicana si no nos apoyamos y coordinamos entre todas y cada una de las escuelas judiciales que nos dedicamos a esto, a profesionalizar, a capacitar y a formar a los integrantes de los poderes judiciales en cada entidad federativa y obviamente el Poder Judicial. Y es por ello que en esta mesa estamos vinculados a platicar acerca de cuáles son estas expectativas, desafíos, pero también planes concretos de formación, capacitación y actualización en el marco de la reforma a los poderes al Poder Judicial y finalmente al Poder Judicial de cada uno de los estados. Entonces, pues ese va a ser el orden de nuestra charla. La Alianza Nacional de Escuelas Judiciales nació el año pasado con una pequeña inquietud de su servidor y está padre, 2 segundos para la historia. Yo entré hace 13 años y de las primeras actividades que hicimos nos mandaron a un congreso de escuelas judiciales organizado por la Ciudad de México, fue aquí en la Alameda, bueno, no en la Alameda, ¿no? O sea, en un hotel enfrente de la Alameda, tú sabes qué padre, ¿no?
Y entonces lo vi bonito, padre, mucho discurso, mucho bla, bla, bla. Y yo dije, ay, ¿y por qué eso no se hace en el Poder Judicial? Y desde ahí, la verdad, descargué yo con la idea de que en algún momento pudiéramos hacer algo desde la Escuela Federal de Formación Judicial para concentrar esfuerzos y coordinar esfuerzos en la capacitación entre todas las escuelas. Y entonces el año pasado, en una de esas buenas noches de lectura, por supuesto, y de café, dije, pues mañana se lo platico a Ale, se lo platiqué a Ale y entonces empezó siendo una inquietud de los dos, después se lo platicamos a la doctora. Y algo que me encantó la doctora, y lo voy a decir, doctora, fue que nos dijo, suena bien, pero denle forma, denle estructura, generemos un verdadero propósito y que no se vaya a convertir esto en un club de Toby y de Mafalda, ¿no? De, pues nos reunimos, qué padre y ya. Y entonces eso nos puso a Ale y a mí y a todos nuestros equipos justo a trabajar en un ejercicio de verdadera participación colectiva, de verdadera colaboración institucional para poder generar productos serios que tuviesen no solo pertinencia, sino además esta idea de fincar un verdadero lazo entre escuelas hermanas. Por ello, el año pasado impulsamos el primer encuentro nacional de escuelas judiciales y de ese primer encuentro nace la Alianza Nacional de Escuelas Judiciales. Esto es increíble, ¿por qué? Porque gracias a la alianza hemos fincado, insisto, trabajos comunes, ejercicios colaborativos de intercambio de experiencias, de sanas prácticas, de profes, de programas académicos. Y bueno, no, esta semana tuvimos la celebración de nuestro tercer encuentro, ya casi al final les platicamos cuáles fueron nuestros acuerdos. Entonces, ahora sí, la Alianza Nacional de Escuelas Judiciales estará presente en esta formación y en esta capacitación en el marco de la reforma al Poder Judicial. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ello, quiero lanzar estas preguntas detonadoras para cada uno de los integrantes del Presidium. De entrada van a tener aproximadamente 10 minutos, ¿no? 10 minutos cada uno para contestar estas preguntas y después habrá una ronda final para hacer alguna reflexión con respecto a los retos y los desafíos de esta formación. Bien, la pregunta es esta. Desde su experiencia institucional, ¿cuáles son los principales desafíos que se enfrentan hoy en la formación inicial y continua de las personas juzgadoras recientemente electas o que serán electas y a sus equipos jurisdiccionales? ¿Cómo deberían responder las escuelas judiciales ante estas nuevas exigencias? Y lo unimos con este propósito de cooperación, considerando esta diversidad institucional y regional del país. ¿Qué modelos de cooperación entre escuelas judiciales serán las más eficaces para optimizar recursos y generar contenidos compartidos? Bien, ¿les parece que iniciemos contigo, maestra? Adelante. Gracias. Okay. Bueno, buenos días. ¿Sí te lo acerca? No estudié para ser artista precisamente por el temor que le tengo al micrófono, pero la vida por alguna razón me pone al frente y sobre todo de un escenario tan importante como este. Pues primeramente doy las gracias a la doctora Josefina Cortés, directora de Escuela Federal de Formación Judicial, agradecida eternamente maestra, y reciba también un saludo cordial de nuestra magistrada presidenta. Igual agradecida también siempre a a su equipo, porque siempre me he sentido cobijada, siempre con algunas inquietudes que directamente las he subsanado con el maestro José Antonio, y pues bueno, como un marco referencial, yo decía desde que me recibieron aquí, que fue hace un año precisamente con el primer encuentro de escuelas judiciales, en donde lo que observé y lo que me llevé en esa ocasión, hay mucho que trabajar. Hay mucho que trabajar en mi estado, en mi escuela judicial. Siempre me apropio de las cosas. Yo creo que es por algo el gran compromiso que se tiene y sobre todo por lo que decían ayer los ponentes, que esto tiene que ser con pasión, porque la pasión no entiende de tiempos, la pasión no entiende de todo lo que uno tiene que dejar de hacer. No es queja, sino más bien es esto, de que al final la obra bien hecha se tiene que dar resultados. Y qué mejor resultado que lo veamos con nuestros ciudadanos, ¿no? Que están ávidos de impartición de justicia, que están ávidos también
de ver realidades diferentes. En atención a la pregunta, ¿cuáles son los retos? Pues obviamente en el estado hablo por mi estado, tenemos algo muy complejo, ¿no? Para los que no conocen Oaxaca, les diré que es una región que está compuesta por 8 regiones. Cada región tiene su propia cultura, su propia lengua. El estado de Oaxaca está compuesto o se hablan 16 lenguas originarias y cada lengua a su vez tiene distinta diversidad lingüística, lo que implica que acercar la justicia, ¿no? Porque ahora los ciudadanos tienen que ser escuchados. Esto no quiere decir que no se hiciera, pero es juzgar ahora con perspectiva de infancia, con perspectiva de género, con perspectiva de discapacidad también, nos enfrenta a grandes retos. Y dentro de la perspectiva pluricultural, pues es aún más el gran reto, ¿no? ¿Cómo lo estamos enfrentando? Bueno, primero escuchando a los que ya tienen esa experiencia, que ya tienen este compromiso a la mano y que están ya capacitando en este tema, ¿no? De la formación inicial. En el caso de Oaxaca, pues nosotros vamos hasta el 2027 para hacer todo ese cambio. Tenemos en este momento algunas incertidumbres porque apenas se va a determinar el órgano de administración, el órgano de vigilancia, ¿no? Tenemos grandes expectativas. Y entre esas expectativas, pues viene también la incertidumbre, que la incertidumbre nos puede generar 2 cosas, o nos paralizamos o retomamos el impulso y avanzamos. Creo que yo tengo una gran ventaja. ¿En qué sentido? Hasta este momento está al frente del Poder Judicial una mujer muy joven y la juventud genera pues muchos retos también, ¿no? Y esto que implica también que a través de su experiencia tengo todo el apoyo para presentar el proyecto, para determinar hacia dónde vamos y que no encuentro un pero, ¿no? Como políticamente en ocasiones eso podría frenarnos. Creo que también la sensibilidad que se tiene cuando está una mujer al frente, con reservas mi comentario, por favor, no quiero que los varones se sientan discriminados, pero el hecho de ser una mujer, vivir de cerca también la discapacidad, tanto la magistrada y su servidora tenemos algo en común. Aparte de ser licenciadas en Derecho, somos madres de un hijo con discapacidad. ¿Y qué implica eso? Pues que nos hace más sensibles, nos hace como ver otras cuestiones que a lo mejor no las veíamos antes, o por lo menos en lo personal no se veía. Y eso nos enfrenta a tomar o visualizar lo complejo de impartir justicia, ¿no? Entonces, retomando esta parte, pues bueno, tenemos el gran reto en su momento, primero de aprender de las experiencias que ya están viviendo algunas de mis compañeros en la capacitación de formar a los nuevos jueces que no tienen una carrera judicial, porque el hecho de que tengan el conocimiento jurídico no nos garantiza que van a impartir una justicia pronta y expedita como lo establece nuestra Constitución. El gran reto es también ver en qué región van ellos a ministrar esa justicia y encontrarse con ese gran reto, la pluriculturalidad, ¿no? Las barreras que a veces puede enfrentar el lenguaje, el sistema cultural. Y en ese sentido, nosotros ya hemos empezado. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues bueno, la tecnología es algo que nos va a ayudar bastante. Acabamos de terminar un curso, el segundo curso en tema de inteligencia artificial, y los jueces estaban maravillados de la forma en cómo pueden, a través de la tecnología, eficientar sus tiempos y también enfrentarse a esta cuestión del lenguaje, ¿no? Maravillados cuando veíamos cómo el experto en inteligencia artificial nos mostraba una aplicación donde a través de esos idiomas nos podría establecer también las diversas variantes de esas lenguas indígenas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque imagínense tener intérpretes, porque sí los requerimos, para interpretar esas lenguas, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Aparte de inteligencia artificial, también estamos haciendo colaboraciones con instituciones
públicas y privadas en donde nos están apoyando en atender el tema de nuestros indígenas, ¿no? Y no lo digo en sentido despectivo, sino acompañándolos, sensibilizando a nuestros jueces en atender este tema, ¿no? El otro es también pues recorrer las 8 regiones, son 570 municipios, esos 570 municipios deben ser atendidos. Y como lo hemos venido haciendo, pues que también los diversos órdenes de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, han venido colaborando. Y hablábamos de esto, o hablaban de esto en los ponentes de las mesas anteriores, en el que tenemos que hacer equipo, tenemos que tener un objetivo en particular y en función de ello rescatar lo mejor que cada uno de ellos tiene para aportar a la ciudadanía. Capacitar a los 570 alcaldes no ha sido fácil. Si le juntamos también o le sumamos las complicaciones orográficas de nuestro estado. La inteligencia artificial nos va a ayudar, pero también hay regiones de nuestro estado en donde el acceso a estas nuevas tecnologías no es posible porque tenemos algunos municipios que todavía no tienen luz. Y si no hay luz, pues mucho menos de nada sirve que les acerquemos en las computadoras, las tablets, etcétera, si no van a poder tener acceso a ello. Entonces, todas las órdenes de gobierno tienen que estar unidos en este objetivo. Y creo que lo hemos venido logrando, ¿no? En el caso de la Escuela Federal de Formación Judicial, pues la verdad es que es una gran aliada, ¿no? Yo tengo en el cargo 1 año, 3 meses, pero desde antes yo ya seguía todas las actividades que la Escuela Federal lograba. ¿Por qué? Porque mi formación ha sido académica. Yo era la responsable de formar nuevas generaciones que daban estos futuros jueces, ¿no? Y en atención a ello, pues, ¿qué nos implica? Nos implica la pasión por el conocimiento, saber que el conocimiento que se tiene que aplicar, pero con principios sólidos, en ética, en principios del amor por lo que hacemos, y que mejor que esos objetivos van a lograrse ver, a lo mejor no en este momento, pero sí en un futuro no muy lejano. Y yo me quedo siempre con aprender siempre de los mejores para poder cambiar realidades que en ocasiones no nos gustan, ¿no? Y yo creo que este es un área de oportunidad en donde si sumamos estos esfuerzos de los mejores, creo que podemos seguir abonando al compromiso que hemos adquirido cada uno de nosotros, que tenemos la responsabilidad de formar a los nuevos juzgadores que impartirán lo que tanto necesita nuestra ciudadanía, justicia. Gracias. Yeah. Muchas gracias, maestra. No cabe duda que justo como nos damos cuenta del convivio entre cada una de las escuelas, nos damos cuenta de la diversidad de retos que existen en la capacitación. Retos que de pronto nosotros no tenemos de manera directa como Escuela Federal de Formación Judicial, y qué significativo para nuestro país, maestra, lo que nos dice de impulsar la capacitación en la pluriculturalidad y todo lo que ustedes han tenido que hacer justamente para que esto sea un efectivo, diría yo, reto cumplido o meta cumplida. Muchas felicidades por ello, maestra. Pero otra cosa importante que dijiste fue que el trabajo y el compromiso que se realiza día a día tiene una correlación con la obra bien hecha. Y esto está bien dicho, maestra. ¿Por qué? Porque no es suficiente trabajar. Hay que trabajar bien. Y eso que haces y esto que nos platicas es literal obra bien hecha. Entonces, muchas felicidades, maestra. Bien. Bueno, y otra cosa que me dijiste que pues estás rodeado de jóvenes como nosotros, ¿no? Entonces, pues está muy padre, porque nosotros estamos rodeados de jóvenes, no que yo soy joven, ¿no? Que o sea, sí, el maestro está loco. Bueno, ahora vamos a dar paso a el maestro Ignacio Escobedo. Adelante. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Antes que nada, un agradecimiento a doctora Josefina Cortés, siempre tan amable por abrirnos las puertas, las invitaciones. Reciban de parte del magistrado presidente, José Luis Álvarez Pulido, el agradecimiento por incluirnos en estas actividades. Muchas gracias, Alejandra Camacho,
estimado José Antonio Morales, muchas gracias, Dulce, Agustín, JJ. ¿Y por qué me atrevo a hablarle de JJ? Por la confianza, porque hemos tallado lápiz en varias ocasiones. Por aquí lo vi, se me hace que ya se regresó a trabajar, ¿verdad? A su oficina, ¿no? Pero por eso me atrevo a hablar de JJ. Bueno, si me permiten, quiero iniciar con dos reflexiones, dos historias, y una de ellas tiene que ver con hace un momento. Primero, agradecerles la paciencia, ¿no? Y de ahí parte la primera anécdota. Lo que nosotros podemos establecer como un trayecto planeado, programado, con evaluaciones, cronogramas, todo se viene atrás y se cae por imponderables. Así nos pasa a todas las escuelas judiciales, ¿no? No me digan que no existen bomberazos por un lado o imponderables por otro. Bueno, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer esta mesa muy amable, afable, porque dijimos, bueno, están con nosotros, lo que menos creemos que... Entonces, hay una reconfiguración dentro de las estrategias. Eso es lo que nos está sucediendo a las escuelas judiciales. Una de las primeras cuestiones que sacamos como pregunta detonadora en el primer encuentro, hace un año, fue reflexionar sobre qué son las escuelas judiciales. De repente entramos a la dinámica de cumplir metas, establecer proyectos, pero ¿en qué momento nos damos un segundo para reflexionar qué son las escuelas judiciales? Y muchas veces es más fácil identificar lo que no somos que lo que somos y lo que aspiramos a ser. Y me voy a robar una frase de la doctora Josefina: somos centros de pensamiento. Y eso hace totalmente la diferencia. Bajo esta lógica, en un entorno y ambiente institucional lleno de compromisos, lleno de agendas que no solamente dependen de las escuelas, sino las escuelas en las entidades federativas nos convertimos en grandes oficinas de gestión, de logística, de organización, no solamente en el tema de formación y capacitación, sino también colaboramos con otras áreas de los poderes judiciales, ¿no? Aquí están mis homólogos amigos y amigas de escuelas judiciales que no van a dejar mentir. Entonces pensemos, voy a inventar la calle porque no me acuerdo, Antonio Assad, llenísima, compromisos, agendas, y en qué momento encontramos la salida para llegar más rápido a lo que son los objetivos ambiciosos de las escuelas judiciales. Y nos echamos mano de ciertas herramientas. El chofer, su experiencia, porque no se dejó guiar por el Google Maps, fue su experiencia, porque nosotros veníamos viendo el mapa y le decía, oye, ¿por qué le dio a la derecha? Si aquí dice a la izquierda, pero no entiendo. Ah, no, es que era su experiencia la que permitió encontrar una calle, que no sé tampoco cómo se llama, pero que permitió llegar a una avenida y nos hizo estar aquí. Pues es esa experiencia compartida lo que es la fortaleza dentro de la Alianza Nacional de Escuelas Judiciales. Esos puntos de encuentro, esos caminos compartidos son lo que nos ayuda a avanzar en el camino que cada uno nos trazamos en nuestras instituciones. Esa es la primera anécdota. La segunda, ¿quién del auditorio me conoce? ¿Pueden levantar la mano? Más de lo que esperaba. ¿No? Esa es una. Les pediría de la manera más amable no participar en la siguiente pregunta. ¿Quién de aquí, que no me conoce por ende, se tomaría un café conmigo? 1, 2, 3, ya me estaba preocupando, 4, 5, 6, 7. Va. ¿Alguien de ustedes, y voy a decirlo para quien nos está siguiendo en redes sociales, la razón de por qué se tomarían el café conmigo si no me conocen? ¿Por qué? Para conocerme. ¿Otro incentivo para tomarse el café conmigo? Puede ser. La experiencia, ¿qué más? Experiencia, ¿alguna razón diferente? Es correcto. Cuando tú sientas en la mesa a 32 personas que solamente hemos tenido contacto por WhatsApp, porque la pandemia nos evitó reunirnos de manera personal,
tienes que encontrar puntos de encuentro. Porque si no, va a pasar lo que precisamente la doctora quería evitar, que fuera, pues bueno, los juntos, se conocen y shalala. No, tenemos que encontrar puntos de interés común porque hay parte en las alianzas, ¿no? ¿Cierto? Si no existen estos puntos de encuentro, simplemente, pues bueno, fui a Ciudad de México y listo, sin una agenda de trabajo que pudiéramos consolidar en un segundo momento. En los 3 encuentros hemos abordado, número 1, en el primero, puntos de encuentro, como les dije. ¿Y cuáles fueron? Desde los posgrados, la investigación, metodologías activas, las tecnologías aplicadas a los procesos de formación, temas de interseccionalidad, ética judicial, y podría platicarles muchísimo. Los trabajamos en mesas. Y luego yo me di cuenta que en el caso de Oaxaca, que ella aborda de manera espléndida el tema de pluriculturalidad, ¿qué me desgasto yo organizando un curso si puedo pedírselo a ella? Porque ella tiene los expertos que imparten justicia con esa visión todos los días. En el segundo encuentro trabajamos los perfiles, secretarios, actuarios, oficiales o los equivalentes en cada una de las entidades, para poder a partir de ahí de una agenda de formación básica común. Y en este tercer encuentro trabajamos una posible agenda de la cual tocaré en el segundo momento. Pero como cierre, algo que debemos de cuidar y que creo ha sido una de las grandes fortalezas de este ejercicio fue la apertura que en su momento me dio el doctor Raúl Carrillo. Cuando asumo la dirección, mi primera llamada institucional fue a Raúl, como secretario general de la red de escuelas judiciales. En una visita a Ciudad de México, me atreví a tocar la puerta y hablar con la doctora. Sin agenda, sin cita, su secretario particular, oye, pero no, quiero saludar a la doctora. Entre más sumemos, más fácil va a ser pasar este trayecto de retos. Y dejo en el segundo momento cuál sería la agenda. Muchas gracias. Gracias. ¿Ven? O sea, cómo de escuchar otros espacios de capacitación y cómo se organizan, cómo se estructuran, es importante para justo, como bien lo dices, darle peso a esto que llamamos experiencia compartida. Muchas gracias además, Nacho, por haber platicado brevemente, pero muy significativamente lo que hemos hecho en estos 3 encuentros. No nos pusimos de acuerdo, pero lo dijo muy bien. Muchas gracias. Y bueno, ahora va el decano, doctor Raúl Carrillo, por favor, te escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Toño, por la presentación. Me hace sentir un poco viejo, pero bueno, agradecer de antemano la amable invitación de la doctora Josefina Cortés Campos a este encuentro, de la celebración de estos 47 años. Bien lo decía ayer Matías, que nos sentimos particularmente tú y yo muy identificados porque tenemos la misma edad de la Escuela Federal de Formación Judicial. Y bueno, particularmente a mí me da muchísimo gusto vernos aquí, compartirles que hace varios años ya, bajo la dirección del entonces Instituto de la Judicatura Federal del magistrado Julio César Vázquez Mellado, se había planteado llevar a cabo justamente una primer reunión nacional de escuelas judiciales. El primer intento estuvo prácticamente listo, estuvieron ya los oficios de invitaciones giradas. Lamentablemente pues hubo un cambio también en la dirección, ya no fue posible. En su segunda dirección, al frente también del Instituto de la Judicatura Federal, se emprendió también esa intención. Al final tampoco ya no se concretó y me da muchísimo gusto, les decía, vernos aquí, a amigos, a compañeros, aliados, a colegas que nos dedicamos a lo mismo. Independientemente se trata del ámbito federal, del ámbito local, nos dedicamos todos a lo mismo. Y creo que el tema de esta mesa me llama mucho la atención porque debo decirles y compartirles que ya en tantos años al frente de la escuela judicial, creo que estos conceptos de retos y desafíos siempre nos han acompañado. Y nos han acompañado desde el lejano 2000,
2006 que se empezaba a plantear en el país una transformación del sistema de justicia con la implementación del sistema penal acusatorio. Luego, reformas tan importantes como el sistema de justicia penal para adolescentes, derechos humanos, la reforma mercantil, la reforma laboral, recientemente la reforma al sistema de justicia civil, que todavía nos encontramos ahí, y de repente pues también tenemos este entorno de la reforma judicial. Debo decir que todas estas reformas que se han planteado justamente para fortalecer, para renovar, para innovar en el sistema de justicia en el país, pues evidentemente han ido acompañadas de esfuerzos muy importantes de implementación de los poderes judiciales federales y estatales, pero debemos de reconocer, y creo que todos coincidimos, que una parte y un eje fundamental para la implementación de reformas, y no solo en México, sino también en Iberoamérica, han sido y son las escuelas judiciales, porque a partir de las escuelas judiciales es parte donde se ha logrado y se logra operativizar, poner en marcha estas reformas a través de la formación, de la preparación, de la actualización de los operadores judiciales. Creo que todos estaríamos o todos coincidimos que no podríamos concebir, por ejemplo, la operación de la reforma al sistema de justicia penal en su país y los grandes esfuerzos de capacitación no solamente que se hicieron del 2008 al 2016 en el país, sino realmente de muchos años atrás y que a la fecha se han y se siguen implementando. Han sido esfuerzos creo que muy, muy importantes y son parte de los retos, son partes de los desafíos que hemos tenido y que seguimos teniendo las escuelas judiciales. Ahora, pues justamente nos encontramos en un nuevo momento, en un nuevo reto, nuevos desafíos, una reforma que nos impacta a todos los poderes judiciales y en el que nuevamente las escuelas judiciales vamos a tener y tenemos un rol fundamental, que es justamente la preparación no solamente de las nuevas personas juzgadoras, sino además también de la capacitación y el fortalecimiento del personal de carrera judicial. Creo que este reto es muy importante, es un reto que finalmente tenemos ya pues al frente y de momento. Este año pues no solamente la Federación, sino 19 estados de la República fuimos selección y estamos esperando a partir del próximo mes de septiembre pues la incorporación tanto de ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces en los poderes judiciales. Tenemos ya compañeros de escuelas judiciales que han iniciado sus procesos de capacitación, que están justamente en procesos de preparación de las nuevas personas juzgadoras. Caso nuestro, iniciamos el próximo lunes, pero bueno, es parte justamente de los retos que tenemos y la forma en que las escuelas tenemos que replantearnos, la forma también en que nosotros tenemos que justamente direccionar estos esfuerzos de capacitación para estas nuevas personas juzgadoras. Evidentemente creo que compartimos y sobre todo en las mesas de ayer bien lo indicaban los retos y creo que en el deber ser de la formación judicial, el perfil que debe de tener el juez del siglo XXI, incluso un proyecto que ha estado trabajando fuertemente la Escuela Federal de Formación Judicial. Pero bueno, también creo que ahora el reto que nos encontramos es justamente pues cómo vamos a capacitar a las personas juzgadoras electas y al personal pues de la carrera judicial. Y justo lo comentaba hace un momento la maestra Janet, lo comentaba también Nacho, es que justamente creo que encuentros como este nos permiten justamente compartir no solamente las estrategias que realizan las escuelas homólogas, la propia federal, sino también creo que el poder establecer mecanismos de colaboración, de coordinación, que nos permitan justamente poder fortalecer los procesos de formación, de capacitación y sobre todo enfrentar el reto que tenemos ahora las escuelas. Yo les decía que parte de la reforma, creo que también en positivo que debemos de ver es que a nivel nacional las escuelas judiciales en su gran mayoría nos hemos constitucionalizado, ya que se ha homologado o se está homologando en los estados la reforma constitucional federal
y en este caso las escuelas judiciales, igual que ahora la escuela, lo que va a ser la Escuela Nacional de Formación Judicial, se nos está dotando de autonomía técnica y de gestión. Entonces son partes también, aspectos que debemos de aprovechar, de fortalecer como escuelas judiciales, pero finalmente tener claro que solamente sumando pues acciones, estableciendo colaboración y sobre todo estableciendo también este tipo de estrategias para poder cooperar, para poder brindar también este acompañamiento, será más fácil poder enfrentar este reto común que tenemos todas las escuelas judiciales en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl. Y pues destaco esto, qué tan importante dijiste, cuál es el sentido y el propósito, diría yo, medular de todas las escuelas judiciales frente a estos procesos de reforma. Y lo dijiste muy concretamente, la articulación. Somos este reducto en donde cae toda la información, se transforma, se estructura, se adapta y se generan finalmente programas académicos que van para todos. Y en este ánimo de colaboración y coordinación debemos decir y destacar que, por ejemplo, en el caso de la Escuela Federal de Formación Judicial, se compartieron programas académicos, inclusive en el marco de la reforma en materia de justicia laboral, en el marco de la reforma en materia de justicia penal y la de justicia penal para adolescentes, y ahora recientemente con la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, tuvimos a bien compartir el diseño curricular de nuestro curso. ¿Para qué? Para que todas y cada una de las escuelas judiciales del país tuviesen un avance, un paso adelante del trabajo que ya habíamos hecho nosotros acá. Es que esa es la idea de la alianza. La idea de la alianza es compartir. La educación es esto, compartir, dar, sin tapujos, sin nada, solo con el único propósito de avanzar conjuntamente en la capacitación de todas y todos. Todos nos sentimos muy congratulados porque, como lo decíamos al principio, la alianza no es esta reunión de tobis y mafaldas, no, es que ya ha dado frutos y tenemos el gusto de decir que se han visto y nos hemos visto además también nosotros beneficiados de esta coordinación. Antes de pasar a la parte final, quiero para todos y para todas recordarles que otros de los propósitos de la Escuela Federal de Formación Judicial, que igualmente anunció la doctora en su discurso inicial, es que la escuela es una escuela de puertas abiertas. Y me encanta que, como se los dije, ¿no? La doctora dice, si voy a anunciar algo, es porque ese algo va a tener un efecto, ya lo tiene, ¿no? Para que no quede nomás así en el dichere, ¿no? Y entonces presentamos a Ana George. Ana nace de este gran objetivo y propósito institucional de abrir la escuela a todo el mundo. Ana, la Escuela Nacional Abierta, es este proyecto en el que todas y todos los interesados en determinados temas y en su formación personal, pues ingresan a la Escuela Federal de Formación Judicial a cumplir con sus propósitos de capacitación. Y Ana nace el año pasado, en 2024, y bueno, pues ahora ya tiene un gran número de cursos, programas académicos, una gran oferta académica para que todos y cada uno, insisto, de los interesados en el país en capacitarse, pues lo logren. Ana responde no solo a esta idea de capacitación masiva, ojo, sí pero no, nace de esta idea de abrir, insisto, el espíritu de la capacitación de la formación a toda persona interesada. Entonces, bueno, Ana ya tiene además el propósito de vincularse en esta idea de Alianza Nacional de Escuelas Judiciales a los casi hipervínculos, ¿no? O micrositios de cada una de las escuelas para que todos en el país tengan oportunidad de acercarse a Ana. Y todos ustedes, espero que todos ya tengan, a ver, como dice Nacho, a ver, levanten la mano. ¿Quiénes están inscritos en ANA? ¿Quién tiene registro en ANA? Muy bien, pues entonces creo que como miembros de la Escuela Federal de Formación Judicial, los que no, tenemos una gran tarea, ¿no? Registrarnos en ANA y ver la oferta de ANA y lograr nuestra propia capacitación. Otro de los impulsos de nuestra directora es que todas y todos nosotros continuemos en nuestra capacitación. No regaño, es exhortación, es impulso para que todos estemos en ANA. Bien, pues gracias, George, por presentar a Ana. Y entonces, bueno, abierto para todos y para todas, y para todas las escuelas y para todos los integrantes de los poderes judiciales del país. Vamos a cerrar, contamos con únicamente 6 minutos para un cierre y me encantaría que en una reflexión final
pudiéramos expresarnos como alianza, como vínculo, como amigos y amigas. Empiezo contigo, maestra. Bueno, pues básicamente yo creo que esta reunión es otro acierto de nuestra líder, la maestra Josefina Cortés. ¿Por qué? Porque todo lo que ella ha venido elaborando con su equipo de trabajo joven, lo tengo que decir así, y joven no me refiero a edad, joven porque es este espíritu. Tienen problemas, maestros. No me refiero a la edad porque estoy más que segura que soy más grande que algunos que ustedes, ¿no? Me refiero a ese espíritu que nos da la juventud en el sentido de seguir implementando, seguir creciendo. Y en el caso de Escuela Judicial, gracias nuevamente a nuestra maestra presidenta, es este espíritu de colaboración, de reunirse con los mejores, también para identificar qué cosas estamos haciendo de manera positiva o qué cosas no nos pueden estar funcionando. Porque independientemente de nuestra pluriculturalidad, cada región tiene sus aspectos positivos. Como bien lo decía el maestro Jesús, en cuanto tenemos días buenos, teníamos malos, aunque estuviera bien planeada nuestra actividad, ¿no? A veces hay imponderables que las tenemos que saltear en el momento. ¿Y cómo? Con lo mejor que tenemos. Y ya van varias, desde que iniciamos se ha resaltado el capital humano. Lo mejor que podemos tener es seguir cuidando a nuestra gente, a nuestro equipo, dotándole de todas las herramientas, conocimientos, habilidades, aptitudes, capacidades para hacerlo mejor. Si con lo menos hacemos cosas buenas, ahora imagínense teniendo todo el recurso. Al final, la escuela es como nuestra casa. No hay presupuesto que alcance. Siempre va a haber una necesidad, ¿no? Y que estas necesidades se pueden subsanar haciendo esta gran alianza, este gran equipo, ¿no? Cuando yo escuchaba por primera vez al maestro Jesús, al maestro Raúl, dije, wow, eso es lo que yo quiero también para Oaxaca, eso es lo que queremos. Pero empezamos con lo negativo, ¿no? No hay presupuesto, ¿cuánto me va a tardar? No. Empecemos. Con esas limitaciones podemos hacerlo mejor. Y vuelvo a lo mismo, la vocación, esta pasión que se tiene por hacer las cosas mejor, lo podemos hacer con esta alianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Nacho. Podemos partir desde dos visiones. Una, totalmente institucional. El INEGI lleva 2 años preguntándonos si existen escuelas judiciales en las entidades federativas. ¿Quiénes las integran? Nos preguntan hasta por grupos de edad, Toño. ¿Cuántos? De 18 a 25, etcétera. Además, en un listado de 10 funciones, ¿cuántas realizamos en las escuelas? Es una visión fría, ¿no? No, pues no vamos a hacer nada, porque si nos enfocamos, ya lo dijo la maestra, si nos enfocamos en las diferencias, no vamos a encontrar nunca los puntos de unión. Y el discurso en la Alianza Nacional es distinto. Es que yo puedo traer a la mesa que fortalezca a mis compañeras y compañeros. En este sentido, lo platicábamos en la reunión hace un par de días, con la venia de mi secretario general, planteamos a la doctora Josefina y a las y los compañeros directores y directoras de escuelas judiciales trabajar en una agenda nacional de capacitación, formalizada, trabajando, atendiendo a, yo estoy trabajando esta línea, la pongo a disposición de todas y todos. El tema de la incorporación de las tecnologías en una modalidad virtual, sincrónica, etcétera, pues nos facilitó mucho. La pandemia fue de las cosas positivas en el sentido del trabajo, pero también nos acerca y al mismo tiempo nos establece otros retos. Pero si yo, y por ejemplo, muchas gracias a Toño Gutiérrez de Nuevo León, amigo, gracias, porque en producto del trabajo de la Alianza pone a disposición un diplomado del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muchas gracias, Toño, por dar la apertura a integrantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que teníamos en ese momento otras necesidades de capacitación, una agenda, pero al final tenemos que trabajar de manera transversal. Muchas gracias, Toño, por haber aperturado eso. En este sentido, en un segundo proyecto, queremos armar un repositorio de medios audiovisuales. Todas y todos en las escuelas judiciales tenemos un N número de materiales.
pues pongamos a disposición de todas y todos, y con eso los adaptamos, los adecuamos y los sacamos. Y número 3, es una ambición de hace varios años, ¿no, doctor? El Padrón Nacional de Docentes. ¿Qué garantía tenemos? Que es proponer a lo mejor que tenemos en nuestras plantillas a colaborar con las 32 entidades federativas y con el Poder Judicial Federal. En este sentido, ya hablaron de una agenda y cierro este último minuto. Más allá de las reformas, digamos de manera paralela, hay un tema que sí me preocupa y va a ser tarea de las escuelas judiciales. Hay un desconocimiento de la función del Poder Judicial en la sociedad. Lo dejo sobre el tintero. Tenemos que trabajar en territorio y no solamente con los operadores o con los futuros operadores. Creo que tenemos que hacer una labor desde educación básica, qué es el Poder Judicial, cómo se integra y cómo contribuimos como poderes judiciales al desarrollo de nuestra nación, pero también de nuestras entidades federativas. ¿Cómo? Todavía no lo sabemos, pero la Alianza Nacional es un gran aliciente para poder encontrar una ruta conjunta. Muchas gracias. Gracias. Doctor Raúl. Sí, muchas gracias, Toño. Pues coincido también tanto con la maestra Janet como con Nacho. Efectivamente, creo que de los grandes retos que tenemos las escuelas judiciales, sin duda, es trabajar de la mano. Es difícil cuando tenemos justamente la posibilidad de ir avanzando. Por ejemplo, nosotros como 32 escuelas judiciales en distintos momentos del tiempo que hemos estado incluso como red de escuelas judiciales, hemos logrado integrar grupos de trabajo, juntas directivas, que hemos tenido nuestra propia página web, hemos tenido Padrón Nacional de Docentes, hemos tenido proyectos también que colaboran distintas escuelas judiciales, y es complicado cuando lamentablemente hay situaciones que están ajenos a nuestra voluntad, que empieza a haber cambios y cambios y cambios de titulares de escuelas judiciales en los estados, y de alguna manera pues eso va implicando también el no poder dar continuidad a muchos de los proyectos. Pero creo que debemos de pensar más allá del cambio de personas, que es algo pues normal y sobre todo lógico en la administración pública, pero debemos de pensar que justamente los retos que tenemos ahora las escuelas judiciales requieren y exigen el poder trabajar en alianza, el trabajar en red, el trabajar en colaboración. Y es justamente a través de estos modelos en los que podemos, y lo hacemos continuamente, no solamente como escuelas que nos preguntamos y nos sugerimos docentes, nos compartimos programas, nos compartimos incluso buenas o hasta malas recomendaciones, que siempre es muy importante para la labor en la gestión de las propias escuelas judiciales, pero sí la importancia de trabajar de la mano, de colaborar con docentes, de colaborar con nuestra plantilla docente, de colaborar con los programas académicos. Hay grandes retos, no solamente el tema de la reforma judicial, el tema de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y en el número de retos que nos está marcando esta reforma. Creo que el poder trabajar en alianza, en colaboración con las escuelas hermanas, no solamente local, con la propia federal, creo que es algo que debemos de celebrar, pero sobre todo que debemos de materializar y concretar. Se materializó la alianza, se ha concretado ANA, hay un proceso de ir alimentando, de ir justamente fortaleciendo contenidos, y bueno, es parte también de lo que nos va a poder fortalecer y ayudar a más de una serie de iniciativas que se puedan trabajar conjuntamente. Al igual que pues trabajar con otros aliados estratégicos. Veo aquí a Lila Zaire, también titular del SEAD, que ha sido una gran aliada en nuestros proyectos, y justamente estamos trabajando en un nuevo proyecto que vamos a tratar de concretar con la red. Y bueno, es parte, creo que, de las estrategias que hay que seguir trabajando, sobre todo fortaleciendo, y como decía Nacho, creo que el mensaje que nos da esta transformación es que mucha gente desconoce la función, que es que mucha gente también no tienen clara la función del Poder Judicial, y eso también creo que implica un reto, un reto y una adaptación que debemos de hacer desde las escuelas judiciales en nuestros procesos también de formación y de capacitación. Celebro mucho el poder estar en este espacio. Muchísimas gracias por la oportunidad, y sobre todo de tener esta puerta abierta para
mantener la colaboración y la cooperación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, ya antes de cerrar formalmente, me gustaría decirles que el trabajo de la Alianza es el trabajo de muchas personas. Y entonces acá nos acompañan en el auditorio 16 personas directoras de los institutos de capacitación y formación judicial del país. Me encantaría que se pusieran de pie para que también les brindemos un fuerte aplauso por todo el trabajo que han desempeñado a lo largo de toda su gestión, a lo largo de todo su trabajo. De verdad, felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente, este propósito de la Alianza es también gracias a ustedes. Y cerramos diciendo que en el trabajo de la Alianza hay compromisos, pero los compromisos tienen y tendrán meta y tendrán ejecución. Plataforma Nacional para conocer la Agenda Nacional de Todos, Ceci, ¿no? 2, ejercicios de agenda con intención. 3, impulso de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y el Padrón Nacional de Docentes. Muchísimas gracias por su atención. Estoy encantado de haber estado con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo. Que pasen una excelente mañana y seguimos en la celebración de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias.